Para ahí, a ver si- les preguntó, ¿no? Les dijo que está siendo grabada. Sí, pero no sé. Una voz. Sí. Bárbaro. Bueno, ¿Me aguantás un toque que me olvidé de ponerme maquillaje? Me agarraste brillando, boludo. Dale, ahí, para que lo pauso. No me puedo mover. O de pedito. Manu. ¿Qué hace, Maru? Te mando un beso. No sé si se puede poner tanta gente viendo Te amo, un hijo. video. Mi bebé. Mira, acá estaba. Chao. Mira, Chao, este decía o este. ¿Me escuchás, Manu? Sí, escucho. ¿Cómo va? Ah, No, muy no, bien, sí, ¿vos? está. Bien, todo bien. Este o Bárbaro. Ahí ya estamos grabando. Ah, buenísimo. este se mueve. Bueno, cuando quiera, maestro, yo ahí en mi silencio. No se mueve la mía. Espera que quiero poner. ¿Cómo se ponía, che, la pantalla mía? Arriba tenés, sobre la tuya tenés 3 puntitos. Dice silenciar y al lado en azul. ¿Está bien? Y esos 3 puntitos dice fijar el video. Me parece que era. Ahí está. No veo nada, ¿viste? Estoy así. No sé, te juro que no me acuerdo dónde ¿Cómo ven ahí? está. Perfecto. Sí, joya. ¿Se ve bien? Sí. Sí, se ve bien. Las letras que vamos a pintar hoy es la D, la E y la F, y en cuanto a la estructura es igual a la A, B y C, solo que la E y la F son un poquito más cortas los palos, los horizontales, ¿no? Es como si fuera un bastón menos. Vieron que nosotros veníamos haciendo... Veníamos haciendo 4 palotes, 2 horizontales y 2 verticales. En este caso la F y la E van a llegar hasta este palo. ¿Sí? O sea que este palote de acá ya no lo vamos a usar. ¿Se entendió? Sí. Solo la E y la F cumplen eso, La ¿no? E y la F. En realidad todas las letras que tienen... Que le falta el palote a la derecha, o no tienen nada a la claro, derecha. exactamente. Todas las que no tienen el palo al costado, o sea, la D y la C y la B y la A tienen 2 palotes. ¿Sí? Ok. Y la F tienen un solo palote vertical, bastón vertical, para llamarlo mejor, y la que tiene un solo bastón vertical va a ser un poquito más angostita que las demás. ¿Sí? Ok. Cuando lleguemos a la M, en vez de tener 4 bastones, en vez de tener, digamos, los 2 bastones, vamos a tener otro bastón más. O sea, la M es más grande todavía. Pero ya vamos a llegar. Vamos a ver hoy cómo nos va con... Mojamos el pincel en la paleta,
trabajamos los pelos para mantener nuestro espesor que nos da el pincel y arrancamos de vuelta desde arriba, bajamos verticalmente y con 2 pasadas ya cubrimos el primer palote. Volvemos a cargar y esta es la posibilidad que nos da el pincel de pelo largo. Hacemos el serif. De un lado y del otro. Ahí está. Bien. Siempre tratamos de... No se olviden que esto es un trabajo artesanal, por lo cual no estamos haciendo una impresión o una calcomanía que tiene que salir a la perfección. Sí tiene que salir a la perfección, pero no influye si hay algún detalle, que se nota la pincelada. Lo que es importante es que mantengamos siempre los mismos grosores en la letra. No hagamos un bastón de 2 centímetros y otro bastón de 3 centímetros, ¿se entiende? O sea, todos los bastones tienen que tener estar parejos. Por ejemplo, ahora vamos a hacer la letra E. Y va a cortar ahí. Fíjense que la letra E no es necesario que hagamos el serif del lado, de este lado, digamos, ¿no? Es como que el serif, le hacemos una pequeña puntita en esta parte de acá, ¿ves? ¿O ven? Marcamos bien el serif acá. Y el palote del medio. Con un serif más pequeño. Ahí va. Y la letra F es lo mismo, solo que con Ahora, si no 2. saca uno porque es impresionante. No me digas que Ahí, Gasti, no se ve el pequeño serif que mencionabas vos en la E. Me imagino que está abajo de... Ahí va, ahí va. ¿Llegás a ver ahí? Ahí sí, ahí perfecto. Lo que hacemos en el final de la letra es un pequeño serif en el medio acá. Me está diciendo que no. Y acá. Mucho más chiquito que los que hacemos de este lado, ¿sí? Che, ¿por qué se mutearon? Ok. Ahí se ve. Bueno, la letra F dijimos entonces que es lo mismo.
Y en este caso, el palote del medio de la F lo podemos hacer un poquito más corto, no llegar hasta el final, sino hacerlo un poquito más corto. Lavo el pincel, voy a tomar el color ocre, y vamos a hacer el cuerpo. Busquen siempre de trabajar, como les digo, el pincel en la paleta hasta que la cerda esté bien humectada. 3/4 parte de lo que es el pincel de pelo largo. Nunca dejemos que llegue a la virola de metal, sino que dejemos un poquito y trabajemos ese espesor en la paleta. Vamos a marcar, como decíamos antes, los 45 grados. Y a partir de ahí bajamos dejando un hilito entre la letra y el cuerpo. Con respecto a la técnica, yo por ahí estoy un poco más acostumbrado a trabajar a mano alzada, casi sin apoyar, pero ustedes pueden utilizar el dedo meñique como para tener un apoyo y poder mantener el pulso. Y la otra es, si no, tomarse de la mano. Se agarran la mano para poder mantener el pulso. Marcamos los 45 grados. Vamos hacia abajo. El cuerpo siempre también manteniendo el mismo espesor. Perdón, Gasti, te molesto. Sí, decime. La F, el bastón de abajo, horizontal, ¿es más corto? ¿En la F? Sí. ¿O tienen los dos, están iguales? No, es más corto. El bastón del medio es más corto. Sí, sí, es más corto. Listo. Sí, sí. Ojo, esto es, acá entra, ¿cómo decirte? El gusto de cada uno. Podés hacerlo llegar hasta el final o podés cortarlo un poquito antes. Es según como vos lo quieras ver. A mí me parece que la F está bueno que el palo del medio sea un poquito más cortito. ¿Sí? Tal cual. Ah, bueno. Miren esto. Miren cómo queda. No tiene audio, ¿cierto? No se preocupen.
Ahora que ya saben que hablan medio peruano. Y siempre tratemos de dejar espacio entre el cuerpo y la letra. Nunca peguemos, ¿no? Dejemos, no sé si lo llegan a ver, se ve, ¿no? Ahí, que hay un pequeño, a ver acá si puedo borrar. ¿Ves que hay una pequeña luz negra que separa el cuerpo de la letra? Porque si juntamos todo nos queda muy pegado y puede ser que quede poco legible después. Recuerden que siempre al final termina a 45 grados en todas las puntas. Ahí tenemos 6 letras del abecedario. Yo lo que voy a hacer ahora es al ocre del cuerpo. ¿Vienen bien hasta ahí? ¿Me escuchan? Sí, sí, Gasti, perfecto. Bueno, les decía, ahora, antes de pasar a las otras letras, vamos a ver un poquito para hacerlo un poco más dinámico y les guste un poco más. Al ocre, a este ocre que yo tengo acá, le voy a agregar una gotita de azul. Pero muy, muy apenas. Lo voy a manchar, lo voy a hacer un poco más marrón. Si me sale. Debería, ¿no? ¿Para qué es, Gasti, el azul? Yo en este caso porque estoy usando un ocre. Pincelarlo. Ah, listo. Igual voy a bajar. Es para oscurecer el ocre. Para que sea un poco más oscuro del que ya puse. Entonces, lo que vamos a hacer, ustedes no sé qué color están usando en el cuerpo. Pero si están usando un rojo, por ejemplo, le agregan un poquito de negro y hacen un bordó oscuro. Siempre que van a manchar con negro o con azul, que son colores oscuros, háganlo de a poco. Vayan agregándole hasta que encuentren el tono, porque si agregan mucho color oscuro, después van a tener que volver a hacer el ocre para volver a aclararlo de nuevo. Entonces, una vez que tienen el color ese más oscuro, todas las partes horizontales del cuerpo las vamos a repasar con este color más oscuro. Así, vamos a hacer la sombra del serif, lo voy a oscurecer un poquito más.
Yo lo voy a oscurecer un poco bastante como para que se note acá en el video. Siempre lo bueno es... A ver ahora. Vamos a marcar el serif. Ahora sí, ¿ves? Es un ocre más oscuro, casi un marrón. Vamos a marcar el serif ahí. Vamos a marcar todas las partes horizontales manteniendo los 45 grados. Y van a ver cómo va tomando volumen. Y siempre mantenemos los 45 grados, de eso no nos tenemos que olvidar. Y vamos a tener un poquito de sombra en esta parte de la A. También a 45 grados. Lo mismo con la B, marcamos la sombra del serif. Esta es la sombra que nos estaría ejecutando el serif, ¿no? Lo que hace el serif es, al tener la inclinación, nos va a dar sombra justo ahí. Y las partes horizontales, como les decía antes. Terminando siempre a unos 45 grados. Que esos 45 grados tenemos que tratar de repetirlo en todas las letras igual. Me refiero a que tengamos la misma inclinación en todas las letras. Por eso también a veces para empezar está bueno ir dibujando con regla, tomando medidas, poniendo una escuadra por ahí para marcar todos los 45 grados. Después se empiezan a alargar y empiezan a hacerlo a ojo, ¿no? Esta oscuridad que le vamos dando a toda la parte horizontal, digamos, del cuerpo de la letra, también lo pueden hacer con chapán si quieren. Preparan un chapán oscuro, digamos, y lo hacen con un chapán. Eso queda también a criterio. Fíjense también el tema de la pincelada, tratar de ir encontrando, de dar una, quizás con una sola pincelada poder lograr cubrir todo el trayecto que necesitamos cubrir. Bien, ahí llegamos a lo que sería esto, la sombra del cuerpo de la letra. ¿Se ve cómo toma volumen? Sí. Cambia Bueno, mucho.
Lo que vamos a hacer ahora, en las partes verticales del cuerpo, en este caso yo que usé ocre, en vez de oscurecerlo, lo voy a aclarar. Y lo voy a aclarar, en este caso al ser ocre, no lo voy a aclarar con blanco, sino que lo voy a aclarar con amarillo. Tomo 1 o 2 pinceladas de ocre, que es más o menos lo que voy a necesitar, y agrego una pincelada de amarillo. Recuerden que el blanco puro lo vamos a utilizar nada más para dar los últimos toques de brillo, pero muy sutiles. Nunca tenemos que iluminar con un blanco puro de lleno. Entonces, de esta manera, vamos a ver si lo tengo bastante clarito. Ahí más o menos está. Acá lo que vamos a hacer es bajar con la pincelada y más o menos hasta la mitad de la letra. Cuando lleguemos a la mitad de la letra, vamos a levantar rápido de esta manera, así como un golpe así seco, cuando estemos llegando a la mitad, como para darle un efecto de pincel seco. Es así, mirá. Y lo barro. ¿Sí? Lo defumamos un poquito con la yema del dedo, sin ensuciarnos mucho. Y lo mismo vamos a repetir de este lado. ¿Ves cómo le pego los golpecitos y trato de lograr ese efecto de pincel seco? Y para que no me quede la pincelada marcada, me voy limpiando el dedo y lo voy esfumando. Ahora, en el ojito de la A, ¿lo llegan a ver? Sí, sí se ve. Bueno, en este de acá no venimos de arriba hacia abajo, porque tenemos sombra ahí, no tenemos que venir con la luz pegada a la sombra, sino que vamos a volver al revés y ahí vamos a dar unos toquecitos de luz hacia arriba. Y lo esfumamos también con la puntita de la yema. ¿Se ve? Sí, sí. Pasamos un poquito de la mitad de la letra, porque después vamos a venir con un color un poquito más claro todavía que este. Tengan un trapito siempre al lado suyo, yo lo pongo en la falda, siempre me pongo como delantal, para ir limpiándose la yema al dedo cuando van esfumando. En este caso, en los ojitos de la B, también vamos a hacer al revés, de abajo hacia arriba, con pequeño golpecito, en estos dos lugarcitos que nos queda acá por iluminar. No tienen que tapar el primer color que pusieron, sino que le tienen que dar un golpe de luz nada más. Vamos con la C. Increíble lo que levanta. Y ahora cuando le demos el otro tono clarito, vas a ver que levanta más todavía. Recuerden una cosa, cuando hacen este trabajo de fumar con la yema al dedo, para que no se note al final tanto la pincelada, fíjense que yo no le meto el dedo así de lleno, sino que toco y levanto, toco y levanto. Solamente es para evitar que la pincelada al final se note tanto. Si yo hago esto, bajo ahí,
Me queda la pincelada. ¿Llegan a ver la pincelada marcada? Ahora, si yo con la yema del dedo lo voy esfumando, empiezo a hacer desaparecer ese final de pincelada, ¿ves? Pero lo voy tocando como para no quitarle. Vamos a borrarlo porque si no después no vamos a poder seguir el abecedario. ¿Llegan a notar eso que les digo? ¿Cómo cambia la diferencia? Gasti, la pintura, Sí. no tan aguada, ¿no? Y no, siempre tenemos que No tratar de medio. mantener una pincelada más bien, ¿cómo se dice? Una textura de la pintura no tan aguada ni tampoco tan espesa, digamos, un término medio. Cuando la pintura es nueva, yo la uso directamente del tarro. Después con el tiempo, la pintura se empieza a oscurecer. Hola, Moni. Después con el tiempo la pintura empieza, el acrílico precisamente el acrílico empieza a ponerse más cremoso, a ponerse más duro. Ahí tenemos que ir agregando gotitas de agua hasta que tengamos la misma consistencia que cuando la pintura es nueva. Estoy hablando del esmalte al agua, ¿eh? El esmalte al agua no es el acrílico. El acrílico ya de por sí tenemos que trabajarlo mucho en la paleta, porque vieron que el acrílico es bien cremoso. El acrílico tiene mucha consistencia. Entonces tenemos que tratar de que esa consistencia ir bajándola con gotitas de agua sin pasarnos, porque si nos pasamos de agua, nos va a quedar muy transparente la pintura y nos va a cubrir. ¿Sí? Seguimos con la D. Siempre traten de mantener, ¿vieron este golpecito que yo hago a 45 grados con el borde del pincel? Hago una pequeña línea, ¿ves? Muy finita, que siempre la hago al principio y después marco de vuelta a los 45 y a partir de ahí voy a ir hacia abajo. Eso es otra de las cosas que nos da también el pincel, que podemos tanto trabajarlo de costado como toda el ancho. Hoy estoy trabado, ¿eh? El ancho de... Perdón, acá me equivoqué, ya estaba haciendo lío. Ya lo estaba juntando con el otro y no, acá tenemos que hacerlo al revés. Como decíamos la A y la B. Vamos de abajo hacia arriba. Ahí después lo voy a retocar donde se salió la pintura, porque está fresca. Si ustedes trabajan el efecto de pincel seco, digamos, cuando tienen que levantar y tratan de marcar cada vez menos la pincelada, después les va a costar mucho menos esfumarlo con el dedo. Fíjense, acá en la E solamente vamos a hacer una pequeña rayita, marcando los 45 grados, que es donde pega la luz. Igual que tenemos que hacer en todas estas líneas. ¿Ven? Mirá, acá, ahí, ahí le marcamos a todos los 45 grados.
Bien, ahora voy a limpiar el pincel. Lavo el pincel y yo en este caso, no sé qué colores están usando ustedes, yo en este caso ahora, vieron que les dije que rebajaba, aclaraba, mejor dicho, aclaraba el ocre que yo di de base en el cuerpo, lo aclaraba con amarillo. Hice un ocre mucho más clarito y tiré la luz. Ahora voy a usar el amarillo puro para dar el último toque de luz. Y ahora vas a ver cómo levanta mucho más el brillo. Siempre marco los 45. Y recuerden otra vez lo mismo que les dije antes. No tapamos lo que hicimos anteriormente, sino que nos tiene que quedar un degradé. Desde el color base que hicimos, un tono más clarito y el último que le ponemos ahora, que yo en este caso estoy usando el amarillo puro. Algunos me dicen, ¿y por qué no le ponemos directamente el amarillo puro? Bueno, sí, se puede poner el amarillo puro, pero si tenemos un color intermedio entre el color de base y el brillo final, les va a quedar mucho más bonito. Va a generar mucho más volumen. A ver, decir algo. ¿Qué estás haciendo, ama? Claro, no. Si ensuciaron mucho con el dedo, como yo en este caso, lo retocan un poquito, ¿no? Acá dijimos que vamos al revés. También fíjense que les va a dar un esfumado mucho más copado si ustedes marcan el trazo y en vez de pegarle de lleno así de frente, lo barren un poquito, lo van como barriendo hacia el costado. En este caso lo estamos haciendo vertical hacia abajo, ¿no? Después también quizás ustedes encuentren otra forma de hacer el esfumado un poco más fácil o que les resulte más fácil a ustedes. Hay algunos que usan, a mí me gusta enchastrarme, pero hay algunos que para este tipo de letra grande utilizan un pedacito de goma espuma, ¿no? Agarran un pedacito de goma espuma y con eso van esfumando. Yo meto el dedo, yo soy más de la vieja escuela, ¿no? ¿Qué pasa, Felu? ¿Querés salir?
¿Se llega a ver el paso de un color a otro? Sí, se ve. Sí, se re- Vos dijiste, Basti, que el primer esfumado que hiciste se podía usar el chapán oscuro. Si vos usás el chapán oscuro para ese primer esfumado, después el resto seguís usando colores más claros, como hiciste vos. O vas aclarando con chapán. No, no podés. Dame un segundito que le hablo a Felu. Anda. Me reclama, se quiere ir para el parque, ¿viste? Escuchá. ¿Vos me hablás de las partes horizontales? Sí, vos ahí Que dijiste en este- que podías Yo usar. lo oscurecí. Sí, Ahí el ocre lo oscurecí para darle el volumen de sombra. sí, Se puede hacer también con un chapán oscuro y a veces quizás cuando lo haces con chapán tenés que darle 2 manos o 3 para que cubra, para que genere el efecto de volumen. En este caso lo suplantamos por un color del mismo tono, de la misma tonalidad, más oscuro, ya nos ahorramos el paso del chapán. perfecto. Y los tonos, después usaste otro. Si vos usás chapán abajo, Sí, para ese sombreado. Después sí. o 3 manos. Después usaste colores más claros. Ponele que vos hubieses usado el chapán. Después para esos claros que usaste, ¿tenés que usar pintura o podés usar chapán más claro? No, no podés usar pintura. ¿Ya trabajaste más? Hasta mañana. Es que no te entiendo la pregunta. El chapán lo vamos a usar siempre en la parte horizontal, que es la parte Ok. donde más sombra tiene la letra. Nada más, no es que podés usarlo para después otras En cosas. los verticales no. Ok, En eso. la parte vertical vamos a usar tonalidades siempre más claras. Porque lo que tenemos que lograr son los golpes de luz. Estoy acá. Marcamos los 45. Y ahora sí, para el último toque, al amarillo le vamos a agregar apenas un chiquitín de blanco, un poco de blanco, para hacerlo un tono marfil. Y ahí vamos a hacer los últimos golpecitos de luz, pero que son muy suavecitos. Acá juega casi prácticamente la punta del pincel nada más, porque es un golpecito de luz clarito que le damos.
Ahí está. Cambió a lo que era al principio, ¿no? Uf, una locura. ¿Alguna pregunta hasta acá? Una cosa que tienen que tener en cuenta a la hora de hacer los degradé, este degradé de colores, en la parte de las luces, yo por ahí acá traté de marcarlo bien, por una cuestión de que quiero que lo aprecien y lo vean. Es importante que las tonalidades para hacer el degradé, tanto en las luces estas de estas letras como en cualquier trabajo que hagan de pintura y tengan que hacer un esfumado, un degradé, es que las tonalidades no sean chocantes, sino que sea un degradé suave. ¿A qué me refiero con esto? Si nosotros tenemos un ocre y el primer tono de luz se lo damos con un amarillo, va a quedar muy chocante. ¿Se entiende lo que digo? En cambio, si nosotros al ocre le ponemos un poquito de amarillo, ahí ya cambia la cosa. ¿Sí? ¿Alguna preguntilla? ¿Todo bien hasta ahí? Sí, Sí. perfecto. Ok. Ahora lo que vamos a hacer a esta parte del abecedario es trabajar la parte de adentro del color plano que yo hice en gris. Vamos a ver cómo podemos enriquecerlo para que la letra empiece a tener un poco más de vida. Como yo hice un gris, acá voy a utilizar, por ejemplo, a ver, voy a usar un celeste. Voy a agarrar un tono celeste que juega en la gama del gris. Dentro del círculo cromático lo vamos a tener dentro de esa gama. Y vamos a trabajar la letra de abajo hacia arriba. Y vamos a llegar hasta la mitad de la letra. Hasta el bastoncito, digamos, por así decirlo. Esfumamos también la pincelada. ¿Se ve? Sí, Acá vamos a hacer lo mismo. Marcamos el serif, vamos hasta arriba. Llegamos a la mitad de la letra nomás. Gasti, ahí no estás llegando hasta el borde. ¿Estás dejando un bordecito blanco o llegás bien al borde? Sí, no, no podés dejar en realidad siempre si podés dejar un cortecito, una pequeña lucecita, queda bueno también. Acá no vamos a pintar el bastón del medio como hicimos con la A, porque este está justamente en el medio. Este está un poco más abajo del medio, entonces amerita que vaya celeste. ¿Sí?
Esto que estamos haciendo ahora es como para enriquecer un poco la letra y es lo que le da como un poco más la hace un poco más simpática a la letra, ¿no? Esa igual que la B, bueno, está en la mitad. Exactamente. Y la F lo mismo. Lavamos el pincel. Y ahora, como yo tengo un gris, y el gris, el color, digamos, que le sigue más claro al gris, sería un blanco, ¿no? O un gris más tirando a blanco, pero en este caso podemos usar el blanco puro, y van a ver cómo levanta la letra. Fíjense que acá no llegamos tampoco, no llegamos ni siquiera a la mitad de la letra, es un poquito menos. Y en este caso el blanco puro que yo estoy poniendo deja de ser blanco puro. ¿Por qué? Porque al blanco yo le estoy poniendo unas gotitas de agua desde el tachito que yo tengo para lavar el pincel. Entonces como un agua sucia. Si yo rebajo un poquito la pintura blanca con esa agua sucia, también el blanco deja de ser puro. Porque la misma agua lo sucia, ¿no? Bueno, eso lo repetimos con todas las letras. ¿Se nota lo que estoy haciendo? ¿Se ve? Sí, se ve. Parece tan fácil.
Es fácil, no es difícil tampoco, es cuestión de práctica. Sí, ahora llevarlo a los colores que elegimos nosotros es empezar a jugar con esa paleta que decís vos de Claro. semejante de Ustedes lo que colores. tienen que hacer es siempre trabajar pensando en el círculo cromático. Si ustedes tienen un cuerpo rojo, lo que van a hacer para empezar a iluminar ese rojo pleno es agregarle un poquito de blanco al rojo y van a tener un rosa fuerte casi rojo, digamos. Y ahí van a agregarle a la segunda parte de luz un poquito más de blanco y lo van a ir haciendo más rosa, pero el degradé tiene que ser en 3 capas y suaves. No podemos sobre el rojo pleno mandar un rosa clarito. ¿Se entiende? Y así con cualquiera de los colores. Si es celeste lo que tienen, van a ir trabajando. Bueno, y ahora como por último, digamos, yo voy a hacer estas 3 y ustedes repiten todas las siguientes, ¿no? Lo que yo voy a hacer es, voy a usar rojo pleno porque no tengo nada rojo acá. Si bien el ocre se hace con rojo, con naranja, no tenemos un rojo pleno. Entonces vamos a utilizar un rojo pleno y en el centro de la letra vamos a hacer una bolita. Yo estoy un poco incómodo porque tengo la compu justo ahí. Pero bueno, tratamos de hacer una bolita en cada uno de los bastones. Si la letra tiene un solo bastón como la E, lo van a hacer en uno solo. En la B, por ejemplo, va a llevar una sola bolita en el palo vertical. ¿Sí? No hacen una acá y una acá. Una sola ahí, suficiente. Una bolita en la C. Y ahora les voy a tirar una variante más, antes de hacer la sombra y la luz de la bolita, que también queda muy bien y termina dándole más cuerpo a la letra, que es con un liner, con un pincel liner finito, vamos a agarrar, en este caso yo voy a agarrar, los colores es a elección, lo van a ir viendo ustedes qué colores tienen y van a ir haciéndolo. Yo en este caso lo voy a hacer con un amarillo. ¿Por qué lo voy a hacer con un amarillo? Porque yo iluminé con amarillo. Entonces, esta línea que yo voy a hacer sobre el blanco va a ser la que va a pegar el reflejo de la luz del cuerpo de la letra. ¿Se entendió? No, ¿no? Bueno, no importa. Ahora lo explico de nuevo. En el medio del bastón hacemos una línea con un liner y este golpe de luz amarillo juega con la luz que tiene el cuerpo de la letra. Siempre al medio. Gasti, ¿es el amarillo más claro?
Siempre al medio. Ahí. El amarillo, ¿cómo el amarillo más claro? ¿El que uso yo? El que estás usando ahora, ¿qué es? El amarillo clarito de las sombras. Es el amarillo es el amarillo pleno, el amarillo que comprás. Ok, En este caso uso un amarillo medio. bien. O sea, a este no le puse ni blanco ni nada, es el amarillo puro. ¿Sí? Y ahora vamos a agarrar el celeste que usamos en la parte de abajo, le agregamos un poquito de blanco, lo hacemos más clarito al celeste. Y repetimos. Para hacer este tipo de líneas está bueno que esté un poquito más rebajada la pintura. Y ahí la letra termina prácticamente decorada. Excelente. Lo último que nos quedaría hacer, a ver, esto de la línea, si lo quieren obviar, porque es muy difícil o porque no están cancheros todavía con un pincel liner, no es difícil, es cuestión de práctica nada más, pero si lo quieren obviar, lo pueden obviar. Yo les estoy mostrando distintas formas de decorar la letra, digamos, ¿no? Y en este caso sí, ya vamos a usar chapán. En este caso yo voy a usar un chapán. Para el que no sabe qué es el chapán, es barniz transparente con una gotita de negro. Eso es lo que generamos que tenga una transparencia el barniz. ¿Sí? A eso nosotros en el fileteado le llamamos chapán. Yo en este caso usé barniz transparente, le agregué unas gotitas de negro y le agregué una gotita de rojo. Entonces me quedó un chapán borrabino, un chapán más rojizo, digamos. ¿Sí? Y lo que vamos a hacer es darle luz y sombra a la bolita. Sombra ahí y sombra de proyección. Sombra de volumen. Sombra de proyección. Sombra de volumen. Sombra de proyección. Sombra de volumen. Sombra de proyección. Bien marcado, que se vea bien que tenemos una sombra de proyección, porque esta sombra de proyección es la que despega la bolita de la letra. Ven que ahora pareciera como que la bolita estuviera flotando en la letra. Y ahora, con el mismo pincel, en la paleta seguramente en este caso yo tengo ya la paleta con un poco de rojo que me quedó de las bolitas. Entonces a ese rojo le agrego un poquito de blanco, hago apenas un rosadito y le voy a hacer un punto y una coma en la parte de arriba.
Eso sería la luz. Descargo el pincel y le hago un toquecito abajo, que sería el último reflejo. ¿Se acuerdan que hablábamos de luz plena y último reflejo? En este caso en el cuerpo lo tenemos acá, el último reflejo, que son estas linitas que yo les hice marcar acá. En la bolita también pasa lo mismo. Vamos a tener la luz plena y el último reflejo. Y ahí nos da la sensación de que la bolita tiene volumen. Es como una especie de perla. Perlita, como decimos nosotros. Bueno, ¿qué les pareció? ¿Bueno ahí más de cerca? Muy bueno. Sí, después mandaba fotos también, como la otra vez, Gasti. Dale. Pero, buenísimo. no, ¿Quedan buenas? Sí. Bueno, esto que vimos hoy es lo que sería la letra terminada. Así es como se pintan las letras en los colectivos, en los carros, en los carteles. Es el trabajo netamente de letrista, digamos, el oficio de letrista. Lo importante es que ustedes van haciendo el abecedario paso a paso como vamos viendo, y ese abecedario les va a quedar como una muy buena referencia a la hora de tener que hacer otro laburo, de hacer como está haciendo Sergio el nombre de tus hijas, ¿no? El nombre de tus hijas, o ustedes ponen el nombre que ustedes quieren y bueno, tienen una buena referencia de qué se puede poner en la letra y cómo hacerlo, ¿no? Ahí va, bien. Buenísimo. falta la M, Esa idea. la M que después la aprendemos con vos. Sí, la M Acá me es un animé, poco- pero no sé si salió. están muy gruesos los bastones, por lo que llego a ver, están muy gruesos los bastones del centro. Generalmente los bastones de los costados, que son los que van verticales, esos van a ser un poco más, o sea, van a ser del tamaño de todos los bastones, y los que entran hacia adentro van a ser apenas un poquito más finitos. Es una cuestión de legibilidad, que como les decía antes, ¿no? De que para que la letra sea legible. Y el otro. Prichu, bien. Ahí, bueno, por ejemplo, lo que te puedo decir así a simple vista es la P y la R. La H está el bastón del medio bien puesto al medio, pero la P y la R tenés el ojito de arriba muy chiquito. Ok. Eso debe llegar hasta la mitad de la letra. ¿Se entiende lo que digo? Sí. Fíjate el bastón de la H, que lo tenés bien al centro, y el de la P y la R los tenés como más arriba. Y queda Ok. muy chiquito el ojito. Sí. Y eso tiene que notarse bien. Siempre tiene que llegar hasta el medio. Pero también ya vamos a llegar a la T y a la R. A mí una de las letras que más me gusta pintar, por ejemplo, es la R. La R y la S. Son las dos letras que más me gustan pintar. No sé, si me preguntás por qué, no tengo idea, pero quizá por el movimiento que tiene la letra, ¿viste? Claro. Son dos letras que vos podés jugar con el movimiento, porque después también hay un montón de variantes a la hora de las letras, ¿viste? Vos, por ejemplo, Cancelar. tenés una S así, Me hubieses y... preguntado. Ah, no estoy mostrándole. Tenés una S como acá, ¿sí? Y vos a esa S podés tener un montón de... Podés jugar, podés venir con un rulo por acá, podés salir con otro rulo por acá. Entonces vos empezás a jugar
con las formas de la S. La R lo mismo. Si vos tenés una R clásica, normal, vos podés venir con este palo y jugar a donde te dé lugar. Son letras que son copadas como para poder tener mucho movimiento. Esa es la idea, ¿no? Después de empezar a cada uno jugar un poco con la imaginación. Si se nos cae la imaginación, perdimos. Bueno, chicos, ¿qué les pareció? ¿Cómo estamos? No sé ni qué hora es. ¿Les pareció entretenido? ¿Qué les parece? Díganme la verdad, que no hay, acá no hay... No, para mí estuvo bien. Es difícil, hay que practicar muchísimo. Y Pero es bueno. una cuestión de práctica, pero más bien es práctica de pincel también, ¿eh? Sí, en la mano. Practicar el trazo. Es muy importante ver a ver cuánta pintura le cargo al pincel, ¿viste? Porque por ahí el pincel está muy cargado y a la hora de hacer el trazo sale así medio como con onda, en vez de salir de derecho. Eso es porque por ahí tiene mucha carga el pincel. Si el pincel está con poca carga, no nos va a dar chance de hacer una línea gruesa y larga. Y va a cortar. Entonces hay que trabajar también el pincel, como les digo siempre, trabajar mucho el pincel en la paleta.